siguiente. Afirma que esto es así, es decir, que f' es la tasa instantánea de variación de f sobre la variable x y es exactamente igual a la variación media de f en el intervalo cerrado a, b. Observemos nosotros en un intervalo cerrado a, b, la derivada f' de x también se puede ver como f de b menos f de a sobre b menos a. Y tal como lo comenta aquí, esto es una variación instantánea. Pone un ejemplo el autor: si nosotros recorremos 60 millas en una hora, entonces en algún momento habremos estado viajando exactamente 60 millas por hora. Este teorema es uno de los instrumentos teóricos más importantes del cálculo infinitesimal, el teorema del valor medio. Probablemente el resultado más profundo acerca de las derivadas. De esta afirmación podría quizá deducir el lector que la demostración es difícil, pero esto se equivocaría. Etcétera, etcétera. Ya después hablaremos de los teoremas difíciles, ¿no? Pero a ver, uno de los teoremas fundamentales son el teorema del valor medio, que habla precisamente de la interpretación que tenía Newton respecto de la derivada. Yo les decía, se tenían básicamente dos interpretaciones, una matemática proporcionada por Leibniz y previamente antes por los griegos y por otras civilizaciones que nos hablaban precisamente de la derivada como la pendiente de una recta tangente. Pero cuando Newton quería encontrar, o su interpretación física respecto de la derivada era a través de una velocidad instantánea o de un cambio o variación instantánea. Entonces, antes de ver eso, revisemos el teorema del rol. Muy bien, ¿qué nos dice el teorema del rol? Nos dice lo siguiente, que si nosotros tenemos una función continua en un intervalo cerrado a, b y derivable en el intervalo abierto, y además tenemos que la función en los extremos son iguales, en los extremos del intervalo, entonces existe un número x en ese intervalo abierto, tal que la derivada en ese punto x es igual a 0, es decir, es candidato a ser un extremo relativo. Demostración. De la continuación de f de sobre a, b se deduce que f tiene un valor máximo y uno mínimo. Ya lo habíamos visto previamente ayer. En ese intervalo cerrado a, b, supongamos en primer lugar que el valor máximo se presenta en un punto x del intervalo abierto a, b. Entonces, según el teorema 1, f' de x es igual a 0. Y la demostración está hecha en la figura 8, es decir, que significa que f' es igual a 0, significa lo siguiente, que la pendiente de esa recta tangente es igual a 0 o f' es igual a 0. Muy bien. Una vez ¿Puede regresarle tantito, maestra, al teorema del rol? O claro. de rol. No Sí. sé cómo se pronuncia, perdón. Muy bien. Tenemos entonces tres principales condiciones para que la derivada en ese punto x que está en el intervalo abierto, a, b, sea 0, 1, que sea un máximo, 2, que sea un mínimo, o 3, que la función sobre la cual varía, pues no tenga una variación, es decir, sea una función constante. Muy bien, ahora, supongamos que el valor mínimo de f se representa en algún punto del intervalo a, b. Entonces, otra vez, f' de x es igual a 0 según el teorema 1 y la figura 9. Ahora, supongamos finalmente que los valores máximos y mínimos se representan ambos en los extremos. Puesto que tenemos que f de a es igual a f de b, los valores máximos y mínimos de f son iguales. De modo que f es una función constante, como en la figura 10, y para una función constante se puede elegir cualquier x en ese intervalo a, b. Observemos que para aplicar el teorema 1 fue verdaderamente necesaria, ¿qué cosa? La hipótesis de que f fuese derivable en todo punto del intervalo a, b. Sin esta suposición, el teorema es falso. Puede resultar sorprendente que se dé un nombre especial a un teorema tan fácil como el teorema del rol. La razón es que, aunque el teorema del rol es un caso particular del teorema del valor medio, suministra también una demostración sencilla de este último teorema.
Para demostrar el teorema del valor medio, aplicaremos el teorema del rol a la función que da la longitud del segmento vertical en la figura número 12. Esta es la diferencia entre f de x y la altura x en la recta L que se encuentra en el intervalo A, f de A y B, f de B, puesto que L es la gráfica de ¿quién? De g de x, que está definida como f de x, esta es la pendiente, x menos a más la ordenada al origen, que para este caso particular es f de a. Nos conviene considerar entonces que f de x menos f de b menos f de a sobre b menos a por x menos a menos f de a, la constante f de a resulta ser irrelevante. Muy bien, chicos. Hasta aquí. ¿Alguna duda de lo que nos dice el teorema del Role? Bueno, Sí, teorema del valor medio. Si f es continua en los intervalos cerrados A y B y derivable en AB, entonces existe un número x en AB tal que la derivada de la función f evaluada en B menos f de A entre B menos A. No sé cómo traducir eso. Sí, sí está correcto como lo está diciendo. Nos dice que si tenemos una función continua en el intervalo cerrado a B y es derivable en el intervalo abierto, entonces existe un número x en ese intervalo abierto tal que la derivada se puede expresar como esto, que es justamente la velocidad instantánea. ¿Estamos de acuerdo? Demostración. Gracias, Axel. Demostración. Sea h de x igual a f de x menos f de b menos f de a sobre b menos a por x menos a. Si se dan cuenta, esa es la ecuación de una recta secante. Evidentemente h es continua en a, b y derivable en el intervalo abierto a, b. Entonces, por hipótesis de continuidad, nosotros tenemos que h de a tiene que ser igual a ¿quién, chicos? A f de a. ¿Sí están seguros de esto? no mucho, maestra. ¿Me puede, o sea, tenemos es como una ecuación de la recta, ¿no? De H mejor, sí. Ah, ok. Entonces también va a ser continua en f de b. Entonces tomamos el extremo derecho de nuestro intervalo cerrado y sustituimos en esta ecuación f en vez de xb menos este término que queda tal cual y aquí b menos a. Y esto a su vez, por ser continua, tiene que ser continua en todo el intervalo, lo que equivale a que el extremo izquierdo del intervalo tiene que ser igual al extremo derecho, ¿cierto o no? Por eso dice que h de a es igual a f de a y que h de b también a quien tiene que ser igual a f de a. Hasta aquí. En consecuencia, podemos aplicar el teorema del Role que acabamos de revisar a h y deducir que existe un número x en ese intervalo abierto a, b, tal que la derivada de h de x en ese punto, ¿cuánto debe de valer, chicos? 0. Ya que tenemos esto, en particular, dado que h está definida en términos de f, pues derivemos. Derivamos a partir de... Derivamos esta expresión de h respecto de x. Del lado izquierdo de la igualdad nos va a quedar h' de x, del lado derecho f' de x menos. Esto es una constante respecto de la variable x y al derivar el término x menos a respecto de x nos queda 1. Por lo que obtenemos lo que aquí nos presenta el autor. 0 es igual a h' de x igual a f' menos f de b menos f de a sobre b menos a. De modo que, ¿qué? Dado que h' de x es igual a 0, entonces yo puedo despejar a f' de x. F' de x, ¿quién va a ser entonces? F de b menos f de a sobre b menos a. Y ya acaban de demostrar el teorema del valor medio. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Puedo tomar nota, maestra? Bueno, como consecuencia del teorema del rol, existe este corolario. Corolario 1, ya ven que yo les decía que un teorema es una generalización de algo que se observó, pero un corolario es un caso también particular o consecuencia directa de este teorema.
y nos dice que si se define f en un intervalo y f' es igual a 0 para todo x del intervalo, entonces f es constante en el intervalo. ¿Estamos de acuerdo? Demostración. Consideremos A y B dos puntos cualesquiera en el intervalo A, B, de tal forma que A sea diferente de B. Entonces debe de existir un X en el intervalo abierto A, B, tal que ¿qué suceda? Tal que la derivada sea igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Pero f' es igual a 0 para todo X del intervalo, de modo que 0 es igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Este término, ok. Y pues ya, y en consecuencia, este término del denominador pasa multiplicando al 0 y nosotros tenemos entonces que f de A es igual a f de B. Así, pues, el valor de f en dos puntos cualesquiera del intervalo es el mismo, es decir, f es una constante en el intervalo. ¿Sí estamos de acuerdo? Chicos, naturalmente el corolario 1 no se cumple para funciones definidas en dos o más intervalos, como el que se muestra en la figura 13. Aquí tiene un intervalo y subíndice 1 y un intervalo y subíndice 2. Y para ello va a enunciar el corolario número 2. Dice, si f y g están definidas en el intervalo y f' de x es igual a g' de x para todo x del intervalo, entonces existe un número c, tal que ¿qué? Tal que la suma de la función f más la función g sea igual a una constante. Entonces supone, ahora sí ya hay una variación que tiene esas dos funciones, pero en la figura A muestra una función creciente y en la figura B muestra a una función decreciente. Demostración. Para toda x del intervalo, se tiene que f menos g' de x es igual a f' menos g' de x. Y esto es igual a 0. De modo que según el corolario 1, existe un número, bueno, ahí lo llamaba x, aquí lo llama c, tal que f menos g es igual a c. La proposición del corolario siguiente exige alguna terminología que se ilustra en la figura número 14. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda de esto que acabamos de ver? Esto previamente. Y por favor, César Alberto, ¿me ayuda a leer la definición? Se dice que una función f es creciente sobre un intervalo si f de a es menor que f de b. Siempre que a y b sean dos puntos del intervalo con a menor a b, la función f es decreciente sobre el intervalo si f de a es mayor a f de b, para todos los a y b del intervalo con a menor a b. Muchas veces decimos que simplemente que f es creciente o decreciente, en cuyo caso es sobresaliente. Se sobreentiende que el intervalo del dominio de f es el dominio de f. Ajá. Ajá. Es algo parecido a lo que habíamos visto previamente, ¿verdad, chicos? En el CID, ¿no? Sí. Que nos hablaba específicamente de cuando tenemos una función creciente y una función decreciente. Pero aquí ya lo hacemos específicamente entre los extremos del intervalo. Por eso la condición también es que A sea menor que B, en ambos casos. Muy bien. Corolario. Eso pasa, por ejemplo, a la hora de cuando queremos definir un intervalo, por ejemplo, de las funciones trigonométricas, ¿no? Por ejemplo, la función es creciente del seno entre el intervalo menos pi medios y pi medios. Entonces ese sería nuestro A y B, ¿no? Es una manera de ver, bueno, no sé cómo se diga, crecimiento y decrecimiento, ¿no? Así es. De hecho, cuando una función, no recuerdo si lo comenté previamente, cuando una función en un intervalo crece, por ejemplo, supongamos que tenemos una parábola x cuadrada. Es una parábola cóncava hacia arriba y tiene vértice en el origen. Entonces, observen, de menos infinito a 0 es decreciente, ¿cierto o no? Pero más aún, en matemáticas le decimos que es monótonamente decreciente. Pero de 0 a infinito esta función es creciente. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Chicos? Sí. Sí. Ok.
Se les conoce normalmente cuando en un intervalo presentan esos comportamientos de crecimientos y decrecimientos como comportamientos monótonos. Muy bien. Ahora, el corolario número 3 nos va a hablar precisamente de qué consecuencias tienen estos máximos o estos extremos respecto de sus derivadas. Por favor, Luis Alejandro, lee el corolario número 3. Sí, sí. Dice corolario 3. Si f' de x es mayor a 0 para todo x de un intervalo, entonces f es creciente en el intervalo. Si f' de x es menor a 0 para todo x del intervalo, entonces f es decreciente en el intervalo. ¿Demostración también? Sí, así es. Observamos que las pendientes con ojos de amor en el intervalo de menos infinito a 0 es negativa, ¿cierto o no? Quien entonces en este punto la función es decreciente. Y para este caso la pendiente de mi recta tangente es mayor que 0 y por lo tanto la función en este intervalo es creciente. Muy bien, ahora sí, demostración. Consideremos el caso en el que f' de x es mayor que 0. Entonces sean a y b dos puntos del intervalo con a menor que b. Y sabemos que en este intervalo existe un x tal que f' es igual a ¿quién? A f de e menos f de a sobre b menos a. Pero f' es mayor que 0 para todo x que pertenece al intervalo, de modo que f de b menos f de a sobre b menos a es mayor que 0. Y puesto que b menos a es mayor que 0 por la hipótesis que tenemos de que a es menor que 0, la demostración en el caso de ser f' de x menor que 0 para todo, perdón, entonces en particular f' de x es mayor que 0. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Chicos. Sí, está fácil. Está fácil porque nada más es como decir, si la derivada es mayor que 0, pues entonces ponemos la desigualdad, pasamos multiplicando b menos a y luego pasamos el f de a la derecha y ya nos queda que f de b es mayor que f de a. Muy bien. Y algo parecido lo van a suponer para el caso en el que f' de x sea menor que 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Para demostrar que la función de qué forma es decreciente. ¿Ok? Eso les queda como ejercicio para ustedes. Muy bien. Ya con esto entonces nosotros tenemos bases suficientes para tener una mejor idea de cómo encontrar justamente o cómo proponer esos extremos relativos, de los cuales ya comenzamos a estudiar. Muy bien. También nosotros previamente, fue parte del ejercicio que ayer realizamos, encontramos justamente cuáles son los candidatos a ser extremos relativos y derivamos esta función igualamos a 0 y encontramos x igual a raíz cuadrada de 1/3 y x igual a menos raíz cuadrada de 1/3. Y por lo tanto, aquí dice, es posible determinar el signo de f' para todos los demás x. Observemos lo siguiente, que si 3x cuadrada menos 1 es mayor que 0, entonces, ¿qué obtenemos? Lo siguiente, que x cuadrada, 3x cuadrada es mayor que 1, en particular, x cuadrada es mayor que 1/3, o bien, x cuadrada es mayor que raíz cuadrada de 1/3, o, en su defecto, x cuadrada es menor que raíz cuadrada de menos 1/3. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, estamos diciendo los intervalos de decrecimiento y crecimiento ¿de quién? De la función x cúbica menos x. Tenemos que sustituir y ver qué es lo que pasa. ¿Sí estamos de acuerdo utilizando los teoremas, los corolarios? Ok, vamos a tener 3 intervalos porque ustedes tienen ¿cuántos puntos? 2 puntos. X igual a raíz cuadrada de 1/3, x igual a menos raíz cuadrada de menos 1/3. Entonces usted va a tener la siguiente recta que voy a compartirles. Esta recta. Aquí tiene 0, aquí tiene menos raíz cuadrada de 1/3, y a la derecha tiene más raíz cuadrada de 1/3.
para los valores de aquí de menos infinito, porque usted recuerde que su función original, ¿quién es? 3x cuadrada menos x. ¿Quién es el dominio de la función? Todo el conjunto de los reales. Entonces usted va a tener 3 intervalos. De menos infinito, ¿a dónde? A menos raíz cuadrada de 1/3. Luego tiene el otro intervalo que se encuentra entre menos raíz cuadrada de 1/3 y raíz cuadrada de 1/3. Y tiene un intervalo tercero que va de raíz cuadrada de 1/3 hasta más infinito. No sé si con esto ya quedó más claro, chicos. Es que yo no la visualizaba en cuanto a creciente, mire, porque, bueno, si X, lo que estaba diciendo la autora decía, bueno, si X es... Este resultado, utilizando los corolarios, lo siguiente. Yo tengo una función f de x igual a ¿quién? A x cúbica menos x. ¿Cuánto vale su derivada, chicos? 3x cuadrada menos Menos 1. 1. Cuando nosotros igualamos esto a 0 para encontrar los candidatos a extremos relativos, nosotros hallamos la clase pasada que los valores de x, ¿quiénes son? Vamos a recordarlo. X es igual a menos raíz cuadrada de 1/3 y x es igual a más raíz cuadrada de 1/3. Ya recordamos esto. Teniendo en cuenta esto, no hay que olvidar cuál es el dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de la función, chicos? Dado que este es este polinomio cúbico, su dominio van a ser todo el conjunto de los reales. Hasta ahí estamos de acuerdo. Teniendo esto en cuenta y tomando estos valores que tenemos aquí, yo les comentaba lo siguiente. Ustedes van a tener que el intervalo, este es su dominio, son todos los reales, aquí a su izquierda, son de menos infinito, la derecha hasta más infinito. Aquí en medio voy a poner a 0. Aquí a mi izquierda voy a colocar el valor de menos raíz cuadrada de 1/3. A mi derecha voy a colocar raíz cuadrada de 1/3. Mi dominio se va a dividir en 3 intervalos principalmente. ¿Cuáles son esos intervalos? De menos infinito, ¿a dónde? Al valor de menos raíz cuadrada de 1/3. Si estamos de acuerdo. ¿Cuál va a ser mi segundo intervalo? Este, de menos raíz cuadrada de 1/3 a raíz cuadrada de 1/3. ¿Y quién va a ser mi tercer intervalo? De raíz cuadrada de 1/3, ¿a dónde? A infinito. Hasta aquí. ¿Alguna duda? Teniendo esto en cuenta, entonces, ahora sí voy a aplicar los teoremas que hemos, los corolarios que hemos revisado. ¿Qué nos dicen los corolarios? Ok, usted tiene que tomar un valor X en ese intervalo, que no sean los extremos. En el caso del intervalo de menos infinito a menos 1/3, ¿qué intervalo yo voy a, qué valor específico yo voy a tomar? Permítanme tantito. X igual a menos 1 va a ser el valor que se encuentra en este intervalo. Y ahora, ¿qué realizo? Evalúo f' en menos 1, que es cualquier x que se encuentra en el intervalo de menos infinito a menos raíz cuadrada de 1/3. Ese, ¿qué valor me da? Recordamos que la derivada vale 3 veces x al cuadrado, que es menos 1, al cuadrado menos 1. Evalúo 3 menos 1 al cuadrado, 1 por 3, 3 menos 1, esto es 2. igual a 2. ¿Qué me dice el último corolario que revisamos? Ah, que si yo tomo un punto en ese intervalo abierto y mi derivada es mayor que 0, ¿qué le pasa a la función? Recordemos. Es creciente, ¿no? Ajá. Creciente, ¿no? F' de X Ok. en el intervalo de menos infinito a menos raíz cuadrada de 1/3 es creciente. Muy bien. Eso es lo que me dice el corolario. Ahora voy a analizar el segundo intervalo. Recordemos que mi segundo intervalo es aquel intervalo que toma valores de menos raíz cuadrada de 1/3 a raíz cuadrada de 1/3, que es este intervalo que estoy
seleccionando. Voy a tomar un X. Voy a tomar un valor entero que es X igual a 0. ¿Ok? ¿Y qué realizo aquí? Pues igual en la derivada yo evalúo X igual a 0. Esto es igual a 3 veces 0 al cuadrado menos 1. ¿Y esto cuánto me da? Menos 1. Dado que mi derivada es menor que 0, entonces, ¿cómo se comporta mi función en ese intervalo? Decreciente. Es decreciente. Es decreciente en menos raíz cuadrada de 1/3 y raíz cuadrada de 1/3. Y finalmente, analizo el tercer intervalo, que va de menos raíz cuadrada de 1/3 a infinito. Tomo un valor, tomo X igual a 1, ¿qué obtengo? Que f' de 1 es igual a 3 veces 1 al cuadrado menos 1. Esto es igual a 3 por 1 menos 1 es igual a 2. F' para ese intervalo es mayor que 0. Por lo tanto, f de x es Creciente. creciente en el intervalo de raíz cuadrada de 1/3 a infinito, que es justamente lo que nos afirma el autor. Observemos, nos dice, así yo observo que x va a variar de menos raíz cuadrada de 1/3 a raíz cuadrada de 1/3, divide el autor por intervalos como yo lo hice y observa que para valores de x menores que menos 1/3, la función de qué forma es creciente. En el intervalo de menos raíz cuadrada de 1/3 y raíz cuadrada de 1/3, la función ¿cómo es? Decreciente. Y nuevamente, para valores de x mayores que 1/3, su función es creciente. Ahora dice, combinando esta información con los hechos, bla, 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 f es bla, 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 y obtiene la gráfica de la función. Observe, para valores menores de menos raíz de 1/3, observen su comportamiento, es creciente. Comienza a crecer hasta menos raíz cuadrada de 1/3. Entre menos raíz cuadrada de 1/3 y 1/3, ¿cómo es la pendiente? Decreciente. Y de raíz cuadrada de 1/3 a infinito, ¿cómo es su función? Creciente. En estos intervalos es monótonamente creciente, monótonamente decreciente y nuevamente monótonamente creciente. Si f' entonces es continua, entonces el signo de f' en el intervalo entre dos puntos singulares adyacentes puede determinarse hallando el signo de f' para cualquier x de ese intervalo. Nuestro trazado de la gráfica x cúbica menos x contiene información suficiente para permitirnos afirmar confiadamente que raíz cuadrada de 1/3 menos raíz cuadrada de 1/3 es un punto máximo local y que raíz cuadrada de 1/3 es un punto mínimo local. Podemos dar, en efecto, un esquema general para decidir si un punto singular es un punto máximo local, un punto mínimo local o ninguno de los casos. Obsérvese, para las figuras A, B, C y D, nosotros tenemos que, para la figura A, tenemos un punto X. Previo a este punto X, que podría ser un candidato a ser un máximo, antes la derivada es mayor que 0, es decir, la función es creciente. Después de ese punto, la derivada es menor que 0. Bueno, observamos en la figura B que tenemos un punto X, un punto crítico. Antes de esta X observamos que la derivada es menor que 0, es decir, la función es decreciente. Después de esta X, la derivada es mayor que 0, es decir, la función es decreciente. O podemos tener un tercer caso del cual no hemos hablado. Esta X en donde no está definido si es un máximo o un mínimo, pero nosotros lo vamos a conocer posteriormente con el nombre de punto de inflexión, en donde tenemos que previo a esta X, la derivada es mayor que 0. Pero también después de este punto, la derivada continúa siendo mayor que 0. Es decir, la función
para cualquier punto es decreciente, pero en específico para este punto la derivada, ¿cuánto vale? 0. Otro caso parecido al inciso C sería el que se presenta en la figura D, que es donde tenemos una x igual, la derivada en ese punto va a valer 0, previo a ese punto la derivada vale menor que 0, después de ese punto vale menor que 0 y mi función es decreciente, pero en ese punto la derivada es 0. Y como lo vamos a ver posteriormente, a ese punto lo vamos a llamar un punto de inflexión, en donde pareciera que mi función va a cambiar, pero no cambia. Muy bien. Ahora, conclusiones. Si f' es mayor que 0 en algún intervalo a la izquierda de x y f' es menor que 0 en algún intervalo a la derecha de x, entonces x es un punto máximo local. Si f' es menor que 0 en un intervalo a la izquierda de x y f' es mayor que 0 en algún intervalo a la derecha de x, entonces x es un punto mínimo local. Y el tercer caso, que nos dice que si f tiene el mismo signo en el intervalo tanto a la derecha como a la izquierda de x, entonces x no es ni un máximo y tampoco un mínimo. Chicos, este es el preámbulo al criterio de la primera derivada. No hace falta aprenderse de memoria estas reglas. Siempre puede uno mismo hacer un dibujo. En el caso particular de una función polinómica que tiene esta forma f de x igual a los sumandos de a(x a la n más a(n a la menos 1, x a la n menos 1, y así consecutivamente hasta el término a subíndice 0, entonces para este polinomio cuando lo derivamos disminuye un grado el grado del polinomio, es decir, ¿cuántas raíces va a tener? n menos 1 raíces. Y vamos a tener n-1 candidatos a ser máximos, mínimos o ninguno de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, tenemos f de x igual a x a la cuarta menos 2x cuadrada. Para calcular cuáles son esos extremos relativos debemos de derivar. Derivamos y la derivada nos da 4x cúbica menos 4x. Observemos. De esta función que nos quedó tenemos que igualar a 0. Pero lo que equivale a encontrar sus raíces. Podemos también factorizar a su vez a 4 y nos quedaría x cuadrada menos 1. Como es una diferencia de cuadrados, eso también se puede expresar como x menos 1 por x más 1. ¿Hasta aquí todos estamos de acuerdo, chicos? Sí, sí. Muy bien. Estas son sus raíces, es un polinomio cúbico. De acuerdo al teorema fundamental del álgebra, el grado del polinomio, si yo quiero determinar sus raíces, va a ser el número de raíces. En este caso tengo 3 raíces distintas. ¿Cuáles son mis raíces? X igual a 0, X igual a 1 y X igual a menos 1. ¿Estamos de acuerdo? O, como lo menciona aquí, ¿cuáles son mis puntos singulares de este polinomio? Son menos 1, 0 y 1. Evalúa. F de menos 1 es igual a menos 1, F de 0 es igual a 0 y F de 1 es igual a menos 1. Ya puedo determinar cómo es el comportamiento de mi función en estos puntos. Ahora, dado que estamos hablando de una función polinómica, ¿de qué grado, chicos? De cuarto grado. Entonces, voy a dividir, y dado que tuve 3 raíces, voy a dividir el intervalo de mi función, porque el dominio de esta función, ¿quién es, chicos? Los reales. Los reales. Entonces, ¿entre qué valores y qué valores yo voy a dividir el intervalo de mi función? Entre menos infinito y menos 1. Entre menos 1 y 0. Entre 0 y 1. Y finalmente, entre 1 y infinito. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Ese va a ser el estudio paso a paso. Muy bien. ¿Quién es mi función original, chicos? F de x igual a ¿quién? A x a la cuarta menos 2x cuadrada. ¿Sí estamos de acuerdo? Que la derivada de esta función es 4x al cubo
menos 4x. Y para hallar los puntos singulares igualamos a 0. Y nosotros decíamos, podemos factorizar a una 4x y que nos quedaría x cuadrada menos 1. Esta diferencia de cuadrados también lo podemos expresar como 4x, x menos 1 por x más 1 igual a 0. Por lo que yo ya puedo decir quiénes son mis puntos singulares. ¿Quiénes van a ser mis puntos singulares? X igual a 0, x igual a menos 1 y x igual a 1. Es decir, dado que el dominio de la función son todo el conjunto de los reales, vamos a tener que aquí mi función va a ir hasta menos infinito, aquí tengo a 0, aquí tengo a menos 1, aquí tengo a 1 y aquí a mi derecha va a ir hacia más infinito. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? ¿Y cuáles van a ser mis intervalos? Repito, de menos infinito a menos 1. Menos 1. Mi segundo intervalo va a ser de menos 1 a 0. Mi tercer intervalo va a ser de 0 a ¿dónde? A 1. Y finalmente mi cuarto intervalo va a ser de 1 a infinito. ¿Alguna duda hasta aquí de esto que estoy haciendo, chicos? No, para nada. Perfecto. No. Ya que tengo estos puntos, entonces voy a hacer un análisis de cómo va a cambiar el comportamiento de mi función y para ello, ¿qué voy a hacer? Ya que dividí los intervalos, entonces voy a tomar un valor específico de ¿quién? Del intervalo de menos infinito a menos 1, que no toque a los extremos, pero que se encuentre dentro del intervalo. En este caso particular, para primer intervalo que va de menos infinito a menos 1, voy a tomar x igual a menos 2. ¿Y dónde voy a sustituir? Recordemos, para x igual a menos 2, f' de x, ¿a qué fue igual? Recordemos, a 4x por x menos 1 por x más 1. Sustituyo f' de menos 2 es igual a ¿quién? A 4 por menos 2 menos 1, menos 3, menos 2 más 1, menos 1. ¿Y esto cuánto vale? 4 por menos 2, menos 8 por menos 3, 24. Y por menos 1, 24. menos 24. Menos 24. En este caso, dada que mi función, la derivada de mi función en ese punto es menor que 0, entonces en este punto, ¿cómo va a ser mi función? Va a decrecer, ¿no? Va a ser decreciente. Ahora bien, voy a tomar ahora un punto en el intervalo de menos 1 a 0. ¿Qué valor voy a tomar? X igual a, pues no les queda más que un medio, menos un medio. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, sí. Tomamos ese Sí. valor, tomamos el valor de menos un medio y sustituyo en x igual a menos un medio, f' de menos un medio es igual a ¿quién? A 4 por menos un medio por x menos 1, menos un medio menos 1, menos 3 medios, x que es menos un medio. Por un medio positivo. Ok, un medio positivo. ¿Todos de acuerdo? Es decir, ¿esto cuánto vale? F' en este punto va a ser 4 por menos un medio, me queda menos 2. Luego, por menos 3 medios me queda menos 3. Menos 3 por un medio, menos 3 medios. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí. Serían 6 cuartos o 3 medios, ¿no? Ok, menos 3 medios. Mi función en este punto es menor que 0. Por lo tanto, la derivada evaluada de mi función en este punto es menor que 0. Por lo tanto, mi función, ¿cómo va a ser? Es Decreciente. decreciente. Ahora,
voy a tomar al siguiente intervalo, al intervalo de 0 a 1, y tomo un valor específico. Tomo x igual a un valor que se encuentra entre 0 y 1, tomo a x igual a 1/2 y vuelvo a sustituir. ¿Cuánto vale en x igual a 1/2? ¿Cuánto vale f' de 1/2? Recordemos que es 4 por 1/2 por x, que es 1/2, menos un entero, y esto nos da menos 1/2. 1/2 más un entero, esto nos da 3/2. Por lo Da lo tanto, mismo, pero con signo contrario. ¿sí? ¿También nos da negativo o es mi imaginación? ¿Cierto? Entonces esto nos va a dar Sí. menos 3/2, que es menor que 0. Por lo tanto, aquí f de x también va a ser decreciente. Y finalmente, tomo al intervalo que va de 1 a infinito. En este caso particular voy a tomar una x igual a 2. ¿Y qué observo? Lo siguiente. Observo que en x igual a 2, f' de 2 es igual a 4 por 2. 2 menos 1 nos da 1. 2 más 1 nos da 3. 4 por 2, 8 por 3, 24. Mi función es mayor que 0. Entonces, ¿qué obtengo? Que f de x en este intervalo es creciente. Dado que tengo esto, entonces puedo resumir lo siguiente en la siguiente tabla. Dividí mi intervalo en 4 espacios. ¿Cuáles eran, chicos? Recordemos, de menos infinito a Menos 1. menos 1. De Menos 1 a 0. a 0. 0 a 1. Y 1 más infinito. Y 1 a más infinito. Ahora bien, recordemos que para cada uno de estos puntos yo tenía un punto crítico. En este caso no hay que olvidar, es menos 1, aquí tengo a 0, aquí tengo a 1. ¿Y yo qué obtuve? Para este punto, nosotros obtuvimos que para x igual a menos 2 la función era creciente. Como es creciente, entonces aquí voy a poner crece. De menos 1 a 0. Perdón, maestra, yo propuse decreciente porque nos dio menos 24, ¿no? Ay, tiene razón. Ya estaba poniendo otro punto. Aquí decrece. Aquí tenemos que f' de x es menor que 0. En el intervalo de 1 a 0, de menos 1 a 0 tomamos x igual a menos 1/2 y nuestra función también era decreciente. F' de x decrece. Después, en el siguiente intervalo tomamos a x igual a 1/2 y obtuvimos que f' es menor que 0. F' de x es menor que 0. Aquí me faltó poner menor que 0. Por lo tanto, mi función sigue siendo decreciente. Y en el intervalo de 1 a 0, tomamos x igual a 2 y mi función derivada sí cambiaba de signo. F' de x es mayor que 0. Por lo tanto, aquí, ¿qué hacía? Crece. De acuerdo a lo que nosotros revisamos, observamos, aquí no hay ningún cambio para x igual a menos 1, ¿o sí, chicos? Por lo tanto, mi función, ¿qué va a ser? Nada. Mi función va a continuar decreciendo. Es monótonamente decreciente en los 3 primeros intervalos. Pero, ¿qué sucede para el punto x igual a 1? Cambia de un signo negativo a un signo positivo, es decir, va de menos a más, por lo tanto, x igual a 1, ¿qué va a ser? Un punto mínimo. mínimo local. ¿Ok? Porque no estoy siendo rigurosa
con los valores de los ejes. Únicamente estoy dando una idea de cómo sería la gráfica de la función. Entonces, en cada caso, ¿qué debemos determinar? Lo que yo les decía, los valores singulares de la función, el valor de f en esos puntos singulares. Podemos evaluar f y también que el signo de la derivada en las regiones entre los puntos, los números x tales que f de x igual a 0 y también el comportamiento de f cuando x sea grande o grande negativo, ya sea positivo o negativo. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda de esto que acabamos de ver? De hecho, la gráfica, según esto, debe de quedar algo así. Vamos a comprobar si es cierto eso. Nuestra función original es justamente la que aquí nos comenta. F de x es igual a ¿quién? A x a la cuarta menos 2x. ¿Quiénes serán nuestros puntos? Recordemos, nuestros puntos son x igual a ¿quién? X igual a menos 1, 0 y 1. Entonces ubicamos f de menos 1. F de menos 1, ¿cuánto vale, chicos? F de menos 1 es menos 1 a la cuarta, que nos da 1, menos 2 por menos 1 al cuadrado, que es 1. 1 menos 2 nos da menos 1. Menos 1. Entonces ese punto que es menos 1, menos 1, ¿dónde aparece? Aquí, observen. En este punto que estoy encerrando. Este es el punto menos 1, menos 1. Ubicamos el siguiente punto singular. En este caso es f de 0. ¿Cuánto vale f de 0? Recordemos nuevamente que mi función es x a la cuarta menos 2x. 0 menos 2 por 0 me da 0. Es decir, mi función, ese punto va a aparecer en el origen de mi sistema cartesiano, que es el que estoy encerrando. El tercer punto, que es f de 1. ¿Cuánto vale f de 1? Eso es igual a 1 a la cuarta, que es 1, menos 2 por 1, que es 2. Y esto me da menos 1. Es decir, tengo que ubicar el punto 1, menos 1, que es este que estoy encerrando. Yo ubico sus puntos. Y otro punto que ubicó, observen, es evaluar precisamente estos puntos en F. Bueno, ¿cuáles son los puntos en X igual a 0, no? Esos puntos que se le conoce también como cruz en 0 es evaluar o suponer, en este caso, que Y es igual a 0. Para ello, ¿qué es lo que hace? Pues igual a 0, x cuadrada, que es la función, menos 2x. Aquí no es x cuadrada, aquí x a la cuarta. Menos 2x al cuadrado, igual a 0. Factoriza términos comunes, que sería x cuadrada. Y nos quedaría x cuadrada menos 2. Al igualar a 0, observen que tenemos las raíces de este polinomio. ¿Quiénes son las raíces, chicos? X igual a 0, que es una raíz doble, y la otra raíz sería x igual a ¿quién? A más menos la raíz cuadrada de 2. ¿Sí me están siguiendo hasta aquí, chicos? Sí, la seguimos. Recuerden que para este punto, ¿cuánto tomaron? Y igual a 0, entonces van a tener los cruces en el eje. 0,0, que es justamente este punto que pone aquí. Después tiene a los valores de menos raíz de 2. Voy a borrarlo todo. Menos raíz de 2, 0. Y finalmente, que es este punto que estoy encerrando, y finalmente el punto raíz de 2,0. Entonces, representamos ya dos cosas importantes. Primera, ¿cuáles son los puntos que son singulares, que son menos 1, 0, 0 y 1, -1? Y los cruces sobre el eje X, que son
menos raíz de 2,0, 0,0 y raíz de 2,0. Ahora sí, apliquemos justamente lo que nos dice el criterio de la primera derivada. Resulta ser que en el intervalo de menos infinito a menos 1, mi función ¿de qué forma es? Decreciente. Entonces va a venir haciendo eso. ¿Cierto o no? Sí, coincide. Ok. Pero ahí no coincide. ¿Será que no coincide? Sí, ya revisé y nos equivocamos en un signo, maestra. ¿Sí nos equivocamos en un signo? Según yo, sí. Ok, en el intervalo de menos 1 a 0, vamos a tomar el valor x igual a ¿cuánto? A menos 1/2. ¿Cuánto vale la derivada? F' de menos 1/2. ¿A qué es igual, chicos? Es igual a 4 veces menos 1/2 por x, que es menos 1/2 menos 1, nos queda menos 3/2 por x más 1. Ay, tiene razón, aquí es positivo. X es menos 1/2 más 1, nos da 1/2. Al final esto nos da, menos con menos da más, y esto nos dio 3/2, ¿verdad? Y 3 medios positivos. Entonces mi función es creciente. Luego, de 0 a 1, toma x igual a 1/2 y mi función es decreciente, que coincide con el signo de la derivada. Y luego de 1 a infinito, mi función es creciente. ¿Y qué obtuve entonces? Entonces no concluí correctamente. El valor x igual a menos 1 es un mínimo, al igual que el valor x igual a 1. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Chicos? Sí, maestra. Sí, sí, maestra. Entonces, Menos 1, de menos 1 a 0, de 0 a 1 y de 1 a infinito. Aquí el signo de mi derivada, ¿cuánto me dio, chicos? En el primer intervalo. Negativo. El signo de mi derivada, ¿con qué? En el intervalo de menos 1 a 1 me dio positivo, ¿cierto o no? El signo de mi derivada de 0 a 1 me dio negativo. Y nuevamente, en el intervalo de 1 a 0 me dio positivo. Como hay un cambio de signos, es decir, vamos de menos a más, aquí yo que tengo de menos a más, aquí tengo un mínimo. ¿Quién va a ser el mínimo? El menos 1. De 0 a 0, como tengo un cambio de signos de más a menos, aquí que voy a tener un máximo local. Y nuevamente, para x igual a 0 y para el punto x igual a 1, dado que cambia de menos a más, aquí voy a tener un mínimo. ¿Ya quedó más claro, chicos? Nosotros ahora tenemos a la función f de x igual a x cuadrada menos 2x más 2 sobre x menos 1, una función de tipo racional. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función, chicos? Son todos los reales excepto ¿quién? el 1. Excepto 1. Nosotros observamos en el numerador que cuando nosotros... Ok, ahora hay que dividir por la regla, hay que derivar por la regla del cociente. ¿Cuánto vale la derivada de esto? Es la derivada del numerador, que en este caso es 2x menos 2 por x menos 1, menos la derivada del denominador, que es 1 por x cuadrada menos 2x más 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Este término que se encuentra en el numerador se puede reducir de la siguiente manera. Aquí tenemos x por 2x, 2x cuadrada menos x cuadrada, menos 2x más 2x nos da 0. Y luego aquí el término de menos 2x que nos queda, y luego más 2 menos 2 nos da 0. Por lo que al final nos queda x por x menos 2 sobre x menos 1 al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los puntos singulares?
Los puntos singulares los va a determinar justamente estos valores que tienen en el numerador. Cuando ustedes igualan a 0 esta derivada, esto les queda de la siguiente forma. Este término queda multiplicando y nos da 0 y nos queda x por x menos 2 igual a 0. Entonces, este polinomio va a tener a las siguientes raíces, x igual a 0 y x igual a ¿quién? A 2. Muy bien, estos son nuestros puntos singulares. Una vez teniendo estos puntos singulares, ¿qué vamos a hacer a continuación? Lo primero que realiza el autor es evaluar en estos puntos, en x igual a 0 y en x igual a 2, porque estos van a aparecer en la gráfica de mi función. Entonces, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener ya esos puntos evaluados. Ahora vamos a aplicar el criterio de la primera derivada. Muy bien, antes de continuar, nosotros habíamos dicho que el dominio de esta función son todos los reales, excepto x igual a 1. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, maestra. Sí. Entonces, teniendo estos puntos, ¿entre quiénes y quiénes se va a dividir nuestro intervalo, chicos? Vamos a tener a los puntos 0 y 2 como puntos singulares. Entonces, nuestro intervalo va a ir desde menos infinito, ¿hasta dónde? Hasta 0. Ok. 0 que es un punto singular y luego de 0 a 1, que es el punto donde ya no puede valer, y luego de Ajá. 1 a infinito. Y luego, de 1 al otro punto, ¿que quién es? 2. Ay, sí, cierto, es 2. Yo ya diciéndole que infinito. Sí, y luego, de 2, ¿a dónde, chicos? Infinito. A infinito. Ok, este va a ser el intervalo en el que nuestra función va a estudiarse a través del criterio de la primera derivada. Repito nuevamente. En este caso, nuestro intervalo va a quedar definido de menos infinito a 0, de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a infinito. Muy bien. Para ello, entonces, hay que revisar cuánto vale la derivada en puntos específicos. Para esos puntos específicos, ¿qué nos conviene tomar? Por ejemplo, para el primer intervalo, entre menos infinito y 0, ¿qué valor les gustaría tomar? Menos 1. Menos 1. Ok, tomamos x igual a menos 1. Para el intervalo de 0 a 1, tomamos un medio, ¿les parece? Y para el intervalo de 1 a 2, pues nos quedan más que 3 medios. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, pueden tomar a cualquier otro, pero voy a tomar 3 medios. Para el intervalo de 2 a infinito voy a tomar x igual a 3. Y vamos a calcular precisamente las derivadas evaluadas en estos puntos y va a ser algo parecido para obtener lo siguiente. Observen cómo toma una x menor que 0. Al final la derivada, ¿cuánto debe de ser? Mayor que 0. En el intervalo de 0 a 1, la derivada debe de ser menor que 0. En el intervalo de 1 a 2, ay, no tomé un... Ah, no, sí. Debe de ser la derivada menor que 0. Y en el intervalo para x mayores que 2, la derivada debe de valer mayor que 0. Vamos a comprobar que esto efectivamente es cierto. Paso a pasito. No hay que olvidar que la derivada f' de x, ¿cuánto vale? Antes de pasar a la evaluación. La derivada nos dio x por x menos 2 sobre x menos 1 al cuadrado. Ahora, ya teniendo todos mis datos a la mano, obtengo que para el primer intervalo, de hecho, igual voy a dividir en 4 partes aquí voy a hacer una tablita. No, esta tabla yo no la inventé, algunos autores didácticos la han utilizado, a mí me gustó. Aquí tomamos f' de ¿cuánto, chicos? De menos 1. Recordemos que f' es x, en este caso sería menos 1, ¿por quién? Menos 1 por
menos 1, menos 2, menos 3, y todo dividido sobre menos 1, menos 2 al cuadrado, me queda 4. Es decir, esto va a ser igual a menos 1 menos 3 menos, digo más, positivo, 3 cuartos. ¿Sí están de acuerdo conmigo, chicos? Sí, maestra. ¿Seguros Sí. que no me equivoqué? A ver, déjame checar. Nuevamente, menos 1 nos da menos 1 por menos 1, menos 2, menos 3 por menos 1, me da más 3 sobre menos 2 al cuadrado, que es 4, 3 cuartos positivo. Muy bien, entonces aquí mi derivada es positiva, es decir, mi función va a ser creciente. F crece, creciente. Ahora tomo el intervalo de 0 a 1. Entonces, ¿cuánto vale F'? Ustedes decían que tomaban el valor de 1/2. ¿Cuánto vale F'? Va a ser igual a 1/2, que multiplica ¿a quién? 1/2 menos 2 enteros, que son 4 medios. Nos daría menos 3 medios. Menos 3 medios, y todo esto dividido sobre ¿quién? 1/2 menos 1, 1/2 al cuadrado, que nos da 1/4. Es decir, esto me quedaría como menos 3 cuartos entre 1/4. Al final se reduce como menos 3. ¿Sí están de acuerdo, chicos? Sí, maestra. Entonces, corríjanme si estoy mal, ¿eh? Aquí voy a tener que mi derivada va a tener un signo negativo. Es decir, mi función va a ser decreciente. Ahora voy a considerar el intervalo que va de dónde a dónde, chicos. ¿De 1 1, 2. a 2? En este intervalo ustedes consideraron el valor x igual a 3 medios. ¿Cuánto vale f' de 3 medios? Esto equivale a tener ¿quién? 3 medios, que multiplica a 3 medios menos 4 medios, lo cual me da menos 1/2 sobre 3 medios menos 1 entero, me queda 1/2 al cuadrado, 1/4. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí, maestra. Sí. Lo cual, al final, ¿cuánto nos va a quedar? Menos 3 cuartos sobre 1/4. Me va a quedar lo mismo que en el anterior, menos 3, y este también va a tener un signo negativo. Por lo tanto, en este punto mi función sigue siendo, ¿de qué forma decíamos? Decreciente. Consideremos ahora el punto que va de dónde a dónde. De 2 a infinito. Tomamos el valor particular de x igual a 3 y f' de 3, ¿a qué es igual? Va a ser igual a 3 por 3 menos 2, 1, y todo esto sobre 3 menos 1, 2 al cuadrado, 4 me da 3 cuartos. Este valor es mayor que 0, y por lo tanto, en este punto mi función va a ser ¿de qué tipo? Creciente. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Ya podemos determinar. A ver, observen, hay un cambio de signo para x igual a 0 de más a menos. Es decir, mi función va creciendo y luego decrece. Entonces, x igual a 0, ¿qué va a ser? Un máximo local. En el caso del punto x igual a 1, observemos que no hay cambio de signo en la derivada. Por lo tanto, no puedo decir nada. Pero para el punto de x igual a 2, observo que el signo de mi derivada cambia de menos a más, de menos a más. Por lo tanto, este punto, ¿qué va a ser? Chicos. Un mínimo. Mínimo, ¿no? Cambia Sí. de menos a más. ¿Estamos de acuerdo, chicos?
Entonces tenemos un punto máximo y un punto mínimo. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos?